mujeres teniendo cualidades únicas. Ellas tienen cualidades únicas, por lo tanto las hace más bellas e inteligentes. 1. Tienen la capacidad de crear y dar vida. Este es un regalo maravilloso y especial que ellas poseen. Esto se debe a que poseen órganos reproductores internos, útero, ovarios y trompas de falopio, que les permiten concebir y llevar a término un embarazo. Durante el proceso de ovulación, un óvulo es liberado de uno de los ovarios y viaja hacia el útero a través de las trompas de falopio. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se implantará en el revestimiento del útero y comenzará el proceso de gestación. 2. Las mujeres tienen más papilas gustativas que los hombres. ¿Qué significa que pueden saborear los alimentos con más detalles? En general, las mujeres tienen un sentido del olfato más agudo que los de los hombres. Esto se debe en parte a que las mujeres tienen más receptores olfativos en su nariz que los hombres, así como también a diferencias hormonales y estructurales en el cerebro. Además, algunas investigaciones han demostrado que las mujeres son capaces de distinguir mejor entre diferentes olores y de identificar olores más débiles que los hombres. 3. Las mujeres tienen un umbral de dolor más alto que los hombres, lo que significa que pueden soportar más dolor físico. Esto significa que las mujeres pueden soportar más dolor físico antes de sentir incomodidad o dolor en comparación con los hombres. Esta diferencia se debe en parte a las diferencias hormonales entre hombres y mujeres, ya que las mujeres producen más estrógeno, una hormona que actúa como analgésico natural. Además, algunos estudios sugieren que las mujeres pueden tener mayores tolerancias al dolor, debido a una mayor actividad en las vías cerebrales del dolor, y una mayor respuesta a los opiáceos endógenos, los cuales son sustancias producidas por el cuerpo que actúa como analgésicos. Sin embargo, es importante destacar que el umbral de dolor puede variar ampliamente entre las personas, independientemente de su género. 4. Las mujeres tienen un mayor número de conexiones neuronales entre los dos hemisferios del cerebro, lo que les permite procesar y combinar información de manera más eficiente. Esto se debe a que la forma en que se desarrollan los cerebros masculinos y femeninos durante la gestación y la infancia. Durante este periodo, las hormonas y los factores genéticos influyen en la forma en que se conectan las células cerebrales y se organizan las redes neuronales. En el caso de las mujeres, los hemisferios cerebrales están más interconectados, lo que les permite transferir información más fácilmente entre ellos. Esta mayor conectividad puede ser responsable de las diferencias en las habilidades cognitivas y las estrategias de resolución de problemas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienden a ser más hábiles en tareas que requieren el uso de ambos hemisferios cerebrales, como la comunicación verbal y la multitarea, mientras que los hombres tienden a ser más fuertes en tareas que implican la percepción especial y la orientación. 5. Las mujeres tienen una capacidad de recuperación más rápida después del ejercicio intenso en comparación con el sexo opuesto. Esto se debe a varias razones, entre ellas la diferencia en la composición corporal, los niveles hormonales y el metabolismo. En términos de composición corporal, las mujeres tienen un porcentaje de grasa corporal mayor que los hombres, lo que les proporciona una fuente adicional de energía durante el ejercicio y les permite recuperarse más rápido después del mismo. También, las mujeres suelen tener una masa muscular menor que las de los hombres, lo que significa que tienen menos tejidos que reparar después del ejercicio intenso. 6. Las mujeres pueden recordar detalles más precisos sobre eventos emocionales pasados que los hombres. Según los estudios, las mujeres tienen mejor memoria para los detalles emocional y la información contextual relacionada con una expresión emocional, mientras que los hombres tienden a recordar más los aspectos objetivos y factuales de un evento. Esto se debe a diferencias en la actividad cerebral entre hombres y mujeres durante la codificación y el recuerdo de la información. Por ejemplo, se ha encontrado que, en mujeres, la actividad en las áreas cerebrales implicadas en el procedimiento emocional, como la amígdala y el hipocampo, está más estrechamente relacionada con el recuerdo de detalles emocionales, mientras que el hombre, la actividad en áreas cerebrales más relacionada con la percepción visual, como la corteza occipit. 7. Las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer depresión y ansiedad que los hombres. Según estudios epidemiológicos,
Las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión en comparación con los hombres, también tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Existen varios factores que influyen en diferencias biológicas y hormonales, factores sociales y culturales, y diferencias en la forma en que las mujeres y los hombres afrontan el estrés y las dificultades de la vida. Las mujeres en su ciclo menstrual y el embarazo, los cambios hormonales pueden aumentar el riesgo de depresión y ansiedad. Además, las mujeres a menudo experimentan estrés debido a la responsabilidad adicional en el hogar, la familia y el trabajo, lo que puede afectar su salud mental. 8. Las mujeres tienen un promedio de 20.000 palabras por día, mientras que los hombres tienen un promedio de 7.000 palabras por día. En términos biológicos, se ha sugerido que las diferencias en la estructura y función del cerebro pueden influir en la cantidad de palabras habladas por hombres y mujeres. Por ejemplo, los estudios han demostrado que las mujeres tienen una mayor actividad en las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la comunicación, lo que puede explicar por qué las mujeres hablan más que los hombres. Además, los niveles de hormonas, como la testosterona y el estrógeno, también pueden influir en la cantidad de palabras habladas. 9. Las mujeres pueden percibir una gama más amplia de colores que los hombres debido a que tienen más células en la retina. Las mujeres pueden tener una percepción de color más refinada que los hombres, pero no necesariamente debido a una mayor concentración de células sensibles a los colores en la retina. En cambio, se cree que las diferencias en la percepción de color entre hombres y mujeres pueden deberse a factores como la genética, la experiencia y la cultura. Sin embargo, también se ha sugerido que factores como la exposición a diferentes colores a lo largo de la vida, la cultura y la educación pueden desempeñar un papel en las diferencias en la percepción de color entre hombres y mujeres. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que las mujeres pueden ser más sensibles a las diferencias sutiles en los tonos de colores debido a una mayor exposición a diferentes tonalidades a través de la moda y los cosméticos. 10. Las mujeres tienen un sentido del equilibrio más desarrollado que los hombres debido a que tienen una mayor concentración de células sensoriales en los oídos. Esto se debe a que las mujeres tienen un sentido del equilibrio más desarrollado que los hombres, debido a una mayor concentración de las sensoriales en los oídos internos. La percepción del equilibrio es el resultado de la integración de información sensorial de varias partes del cuerpo y es influenciada por varios factores. 11. Las mujeres tienen un sentido del tacto más sensible que los hombres, lo que les permite sentir más fácilmente el calor, frío y el dolor. En la piel, hay diferentes tipos de receptores sensoriales que responden a diferentes tipos de estímulo. Por ejemplo, los receptores de presión en la piel son responsables de detectar la presión y la vibración, mientras que los receptores térmicos detectan el calor y el frío. Los estudios han demostrado que las mujeres tienen mayor densidad de receptores en la piel, lo que significa que tienen una mayor capacidad para detectar estímulos táctiles. Las mujeres son más que un conjunto de curiosidades, son seres humanos complejos y diversos, que merecen ser valoradas, respetadas y amadas igualdad de condiciones. Muchas gracias por ver mi video. Espero que hayas disfrutado viéndolo tanto como yo lo disfruté creándolo. Si te gustó, no olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún otro video sobre curiosidades. Dios te bendiga.